El sonido del mop golpeando contra el suelo de mármol resonaba por los pasillos vacíos del Centro Internacional de Negocios Torres del Pacífico. Eran las 11 de la noche, y como cada día durante los últimos 8 años, yo era el único habitante de este gigantesco edificio de cristal y acero que durante el día albergaba a más de 3.000 personas. Mi nombre es Antonio Salazar, tengo 67 años, y para la mayoría de la gente que trabaja aquí, soy invisible. Soy el técnico de mantenimiento nocturno, el viejo que limpia los pisos cuando todos se han ido a casa, el que cambia las bombillas fundidas y arregla las goteras que nadie más quiere tocar. Pero no siempre fui así. Mientras empujaba mi carrito de limpieza por el pasillo del piso 15, mi mano tocó instintivamente el pequeño medallón militar que siempre llevo oculto bajo la camisa. Era un gesto automático, algo que hacía cientos de veces al día sin darme cuenta. Ese medallón era lo único que quedaba de quien fui antes de convertirme en el fantasma que ahora recorría estos pasillos. Esa noche era especial, aunque no lo sabía aún. Al día siguiente, el edificio recibiría la visita más importante de su historia. Una delegación comercial internacional que incluía empresarios japoneses, franceses, alemanes y estadounidenses. Era una negociación que podía generar contratos por millones de dólares para las empresas que tenían oficinas en el edificio. Mientras limpiaba las ventanas del piso 16, pude ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Las luces parpadeaban como estrellas terrestres, y por un momento mi mente viajó a otros lugares, otras ciudades, otros idiomas que una vez dominé como si fueran mi lengua materna. Pero esos recuerdos los guardaba para mí. Para todos los que trabajaban aquí, yo era simplemente Antonio el técnico, el viejo callado que aparecía después de las 6 de la tarde y desaparecía antes del amanecer. La verdad es que había elegido ese anonimato. Después de 40 años sirviendo a mi país en las misiones más complejas y peligrosas alrededor del mundo, después de ser condecorado por servicios que no podía mencionar ni siquiera a mi propia familia, había decidido que quería una vida simple. Quería ser invisible. Mi esposa Elena había muerto hace 5 años de cáncer. Nuestros hijos vivían en otras ciudades, construyendo sus propias vidas, visitándome ocasionalmente con esa mezcla de cariño y lástima que los hijos sienten por padres que consideran que han perdido su propósito. Ellos no entendían por qué había elegido este trabajo. «Papá», me decía mi hija Carmen cada vez que me visitaba, «con tu experiencia podrías conseguir algo mejor. Podrías ser consultor, profesor, cualquier cosa menos esto». Pero ellos no entendían que esto era exactamente lo que necesitaba. Después de décadas de responsabilidades que literalmente decidían entre la vida y la muerte, de misiones donde cada palabra mal traducida podía causar una crisis internacional, de noches sin dormir coordinando rescates en zonas de guerra, lo único que quería era la paz de estos pasillos silenciosos. La primera vez que noté las miradas de desdén fue durante mi segunda semana de trabajo. Había llegado un poco temprano esa tarde y aún quedaban empleados terminando sus labores. Mientras revisaba el sistema de aire acondicionado del piso 12, escuché voces viniendo de una de las oficinas principales. «¿Has visto al nuevo técnico?», decía una voz joven. «Parece que se perdió en el tiempo. Camina más lento que mi abuela». «Sí, lo he visto», respondía otra voz. «Ayer le pregunté algo sobre el sistema eléctrico del piso 8 y me miró como si no entendiera español. Creo que está perdiendo facultades». Se rieron. Era el tipo de risa fácil y cruel que surge cuando la gente se siente superior a alguien que perciben como vulnerable. En ese momento pude haber entrado a la oficina y explicarles que entendía perfectamente el español,
además del inglés, francés, alemán, japonés, árabe y ruso. Pude haberles dicho que había coordinado comunicaciones en operaciones militares donde la precisión lingüística era la diferencia entre el éxito y el desastre. Pude haberles mostrado las cicatrices en mi espalda que eran evidencia de una explosión en Somalia o la medalla al mérito que tenía guardada en casa. Pero no lo hice. Seguí con mi trabajo, fingiendo no escuchar. Con el tiempo, esas actitudes se volvieron rutinarias. Rodrigo Mendoza, el supervisor de seguridad del edificio, era particularmente desagradable conmigo. Era un hombre de 35 años, ambicioso y arrogante, que había conseguido su posición más por contactos familiares que por competencia. Tenía la costumbre de hablarme como si fuera un niño pequeño o como si tuviera problemas de comprensión. «Antonio», me decía con esa sonrisa condescendiente que dominaba a la perfección, «necesito que tengas más cuidado con las alarmas. Ayer se activó la del piso 7 por tu culpa». La alarma se había activado porque el sistema tenía una falla técnica que yo había identificado y reportado 3 veces, pero que nadie había querido revisar porque requería llamar a un técnico especializado externo. Pero yo no discutía, simplemente asentía y seguía con mi trabajo. Además, continuaba Rodrigo, disfrutando claramente de su posición de autoridad. Algunos ejecutivos se han quejado de que trabajas muy lento. Tal vez deberías considerar jubilarte. Hay gente más joven que podría hacer este trabajo con más energía. Cada comentario era como una gota de agua que cae constantemente sobre una piedra. Al principio no duele, pero con el tiempo va creando una grieta. Yo había enfrentado generales hostiles, había negociado con señores de la guerra, había sobrevivido a interrogatorios en países cuyo nombre no puedo mencionar. Pero algo sobre la crueldad casual de Rodrigo me afectaba de una manera diferente. Quizás era que, después de una vida dedicada al servicio, después de sacrificar tiempo con mi familia por misiones que salvaron vidas, pero que nunca podría contar, me dolía ser tratado como un estorbo por alguien que no tenía idea de lo que yo había dado por mi país. Una noche, mientras limpiaba la oficina principal del piso 20, encontré un documento que se había caído detrás de un escritorio. Era un reporte interno sobre optimización de personal de mantenimiento. Al leerlo, descubrí que Rodrigo había estado escribiendo evaluaciones negativas sobre mi trabajo, recomendando mi reemplazo por personal más eficiente y comunicativo. El técnico nocturno Antonio Salazar, había escrito, muestra signos de deterioro cognitivo y falta de habilidades de comunicación. Su lentitud afecta la eficiencia operativa del edificio. Recomiendo buscar reemplazo inmediato. Esa noche, sentado solo en la cafetería vacía del piso 15 durante mi descanso, sostuve el medallón militar entre mis dedos y pensé en Elena. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le pregunté en silencio a su memoria. Podía imaginar su respuesta. Antonio, tú nunca has corrido de una pelea. No empieces ahora. Pero no se trataba de pelear. Se trataba de decidir si valía la pena romper el anonimato que había construido cuidadosamente durante 8 años. Decidí que no. Al día siguiente, hablaría con el director de Recursos Humanos y presentaría mi renuncia. A los 67 años, era hora de aceptar que tal vez Rodrigo tenía razón. Tal vez era hora de jubilarse definitivamente. No sabía que esa decisión nunca tendría que tomarla. El día siguiente amaneció gris y lluvioso. Había llegado al edificio a las 5 de la tarde, 1 hora antes de mi turno habitual, porque quería terminar algunos trabajos pendientes antes de hablar con Recursos Humanos. La actividad en el edificio era inusual para esa hora. Normalmente a las 5:30, los pasillos estaban casi vacíos, pero ese día había gente corriendo de un lado a otro, cargando documentos, revisando presentaciones en sus teléfonos,
hablando en voz alta sobre la importancia de la reunión del día siguiente. Mientras limpiaba los baños del piso 12, escuché a 2 secretarias hablando sobre los preparativos. ¿Ya confirmaron a los traductores para mañana?, preguntaba una de ellas. Ese es el problema, respondía la otra con tono preocupado. El servicio de traducción canceló esta mañana. Dicen que tienen un problema con su personal. Estamos tratando de conseguir reemplazos, pero es muy poco tiempo. ¿Y qué idiomas necesitamos? Japonés, alemán, francés e inglés. Los japoneses son los más importantes. Traen la propuesta de inversión más grande. Siguieron hablando sobre los detalles logísticos, pero yo dejé de escuchar. Una parte de mi mente, una parte que había estado dormida durante años, comenzó a despertarse. Era como si un soldado retirado escuchara la llamada de batalla a la distancia. Esa noche trabajé con más distracción de lo habitual. Mi mente seguía regresando a la conversación que había escuchado. Sabía que no era mi problema. Era un técnico de limpieza que había decidido renunciar. No tenía por qué preocuparme por las crisis de la empresa, pero aún así, no podía dejar de pensar en ello. Mientras organizaba mi carrito de limpieza en el sótano al final de mi turno, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Antonio Salazar?, preguntó una voz oficial del otro lado. Sí, soy yo. Soy el coronel Jiménez del Estado Mayor. ¿Podría hablar con usted un momento? Mi sangre se enfrió. Hacía años que no recibía llamadas oficiales. Por supuesto, coronel. Antonio, necesitamos su ayuda. Tenemos una situación delicada en la embajada japonesa. Problemas de comunicación con una delegación comercial. Sabemos que usted está retirado, pero su nombre apareció en nuestros archivos como el único especialista disponible que maneja japonés técnico y tiene experiencia en negociaciones internacionales. La ironía era casi cómica. El mismo día que había decidido renunciar por ser considerado incompetente, el ejército me llamaba porque me necesitaba. Coronel, le dije, agradezco la confianza, pero ya no estoy en servicio activo. Hace años que no... Antonio, me interrumpió con voz seria. La situación es urgente. Es una cuestión de seguridad nacional económica. Esa delegación puede traer inversiones que generen miles de empleos. No podemos permitir que se pierda por un problema de comunicación. Después de colgar, me quedé sentado en mi auto en el estacionamiento del edificio por más de 1 hora. La lluvia golpeaba el parabrisas y las luces de la ciudad se difuminaban como recuerdos borrosos. Elena solía decirme que las coincidencias no existían, que todo en la vida tenía un propósito. El destino, me decía, tiene una forma curiosa de ponerte exactamente donde necesitas estar. Esa noche, por primera vez en años, me fui a casa sin haber tomado la decisión de renunciar. Llegué al edificio la tarde siguiente con mi uniforme de trabajo habitual, pero algo dentro de mí había cambiado. Durante el día había estado pensando en la llamada del coronel, en los comentarios sobre los traductores, en todo lo que había escuchado sobre la importancia de esa reunión. La actividad en el edificio era frenética. Desde mi posición en el sótano podía escuchar el movimiento constante de personas, el sonido de tacones corriendo por los pasillos de mármol, el timbre constante de los elevadores. Alrededor de las 8 de la noche, cuando normalmente el edificio comenzaba a vaciarse, la actividad se intensificó aún más. A través del sistema de comunicación interno escuché anuncios constantes sobre preparativos de último minuto. Personal de seguridad, favor reportarse al lobby principal. Servicios generales, necesitamos revisión final del sistema de aire acondicionado en el piso 20. Urgente, confirmar disponibilidad de todas las salas de conferencias del piso 18. Mientras limpiaba el piso 17, vi a Rodrigo Mendoza corriendo de un lado a otro con una tablet en la mano, dirigiendo al personal de seguridad como si fuera un general comandando una batalla. Su arrogancia habitual se había intensificado. Claramente se sentía importante siendo el responsable de seguridad durante un evento tan crucial. ¡Antonio!, me gritó cuando me vio en el pasillo. ¿Qué haces aquí a esta hora?
Ya deberías haber terminado el piso 16. Estoy trabajando en el cronograma normal, señor Mendoza, le respondí con calma. Mañana temprano llega gente muy importante. No puedo tener personal lento entorpeciendo las operaciones. Termina rápido y vete a trabajar en los pisos que no se van a usar. Me miró con esa expresión de superioridad que conocía tan bien. Y Antonio, si mañana durante el evento veo que tu presencia causa algún problema, será la última vez que trabajas aquí. ¿Entendido? Asentí sin decir nada. Por dentro, una parte de mí que había estado dormida durante años comenzaba a despertar. No era ira exactamente, sino algo más profundo, el instinto de un soldado que reconoce una amenaza a la misión. Esa noche trabajé hasta más tarde de lo habitual. Oficialmente era porque quería asegurarme de que todo estuviera perfecto para la reunión del día siguiente. Pero la verdad era que algo me decía que necesitaba estar ahí. Alrededor de las 2 de la mañana, mientras revisaba los sistemas de seguridad del piso 20 donde se llevaría a cabo la reunión principal, noté algo que me inquietó. El panel de control del sistema de alarmas mostraba una luz amarilla intermitente en el sensor de humo del sector este. No era una alarma completa, pero indicaba una anomalía en el sistema. Revisé el registro de mantenimiento. La última inspección había sido hace 6 meses, realizada por una empresa externa. Según el protocolo, debía reportar la anomalía al supervisor de turno, pero el único supervisor presente era Rodrigo, y dudaba que me tomara en serio. Decidí investigar por mi cuenta. Usando mi llave maestra, accedí al cuarto técnico donde se alojaba el centro de control del edificio. Era una habitación pequeña, llena de paneles, cables y monitores que controlaban todo, desde el aire acondicionado hasta los sistemas de emergencia. Lo que encontré me confirmó mis sospechas. El sensor del piso 20 tenía una conexión suelta que podía causar falsos positivos. Pero más preocupante aún, el sistema de respaldo también mostraba signos de inestabilidad. Si algo salía mal durante la reunión, las consecuencias podrían ser desastrosas. Pasé las siguientes 2 horas reparando silenciosamente las conexiones defectuosas. Era trabajo técnico especializado, el tipo de cosas que había aprendido durante mis años de servicio militar cuando necesitábamos improvisar soluciones en condiciones adversas. Cuando terminé, eran casi las 5 de la mañana. En unas pocas horas, el edificio estaría lleno de gente importante, y nadie sabría que había evitado un posible desastre. Me fui a casa, dormí 3 horas, y regresé al edificio a las 3 de la tarde. Esta vez, llegué no como el técnico invisible de siempre, sino como alguien que sabía que ese día podría ser diferente. El lobby principal del edificio había sido transformado. Había banderitas de diferentes países, flores elegantes y una mesa de recepción atendida por personal que normalmente trabajaba en los pisos ejecutivos. Todo el mundo vestía sus mejores trajes y caminaba con esa prisa nerviosa que caracteriza los eventos importantes. Vi a Rodrigo supervisando los últimos detalles de seguridad. Llevaba un traje nuevo y caminaba con el pecho inflado, claramente disfrutando de su momento de protagonismo. Los primeros invitados llegan a las 4. Escuché que le decía a uno de sus subordinados: todo tiene que ser perfecto, es la reunión más importante en la historia de este edificio. Me dirigí al sótano para comenzar mi rutina habitual, pero algo dentro de mí sabía que esa no sería una noche normal. A las 4:30 de la tarde, el edificio vibraba con actividad. En Proton 3, a través del sistema de intercomunicación, podía escuchar las voces de los recepcionistas saludando a los invitados en inglés. Welcome to Torres del Pacífico Business Center. The main conference will be held on the 20th floor. Desde mi posición en el sótano, podía sentir la tensión del evento. Era una sensación familiar, como la calma tensa antes de una operación militar importante. A las 5:15 escuché el primer signo de problemas. ¿Alguien ha visto a los traductores?, preguntaba una voz ansiosa por el intercomunicador. Se suponía que estarían aquí a las 5, respondía otra voz. ¿Alguien tiene el número de la empresa de traducción?
Durante los siguientes 20 minutos, las voces por el intercomunicador se volvieron cada vez más desesperadas. Los traductores no aparecían, no contestaban sus teléfonos, y los invitados internacionales ya estaban llegando. A las 5:40 escuché la voz de Rodrigo por el sistema de comunicación, tratando de sonar calmado pero claramente nervioso. Atención todo el personal. Tenemos un pequeño retraso con el servicio de traducción. Por favor, mantengan a los invitados cómodos en el lobby mientras resolvemos la situación. Decidí subir al primer piso para ver qué estaba pasando. Tomé el elevador de servicio y usando mi tarjeta de acceso, llegué al lobby principal. La escena era de caos controlado. En una esquina del lobby había un grupo de 5 japoneses, todos vestidos con trajes impecables, hablando entre ellos en voz baja con expresiones de confusión creciente. En otra esquina, 3 alemanes revisaban sus relojes con evidente impaciencia. Los franceses estaban sentados en los sofás del lobby, pero se veían incómodos. Los estadounidenses hablaban por teléfono, probablemente reportando el retraso a sus oficinas centrales. El personal del edificio corría de un lado a otro tratando de mantener a todos contentos sin poder comunicarse efectivamente con ninguno de ellos. Vi a la directora de Relaciones Corporativas, una mujer elegante llamada Patricia Vázquez, hablando desesperadamente por teléfono. ¿Cómo que no van a venir? Esta reunión lleva meses de preparación. ¿No tienen a nadie, absolutamente a nadie que pueda ayudarnos? Rodrigo estaba al lado de ella y pude ver sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Patricia, le decía en voz baja, tenemos que cancelar. No podemos hacer una presentación internacional sin traductores profesionales. No podemos cancelar, respondía ella. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Los japoneses vinieron desde Tokio específicamente para esta reunión. Si la cancelamos, nunca tendremos otra oportunidad. Fue en ese momento cuando uno de los japoneses se acercó a Patricia. Era un hombre mayor, distinguido, con cabello completamente gris y una presencia que comandaba respeto inmediato. «Excuse me», dijo en inglés con un acento marcado. «Is there a problem with the meeting?» Patricia trató de sonreír profesionalmente, pero pude ver el pánico en sus ojos. «Sir, we are having a small technical difficulty with our translation service. We are working to resolve it as quickly as possible». El hombre japonés la miró con una expresión que claramente indicaba que entendía que la situación era más seria de lo que ella admitía. «How long will this delay be?» preguntó. I'm not sure, sir. Perhaps 30 minutes, an hour at most». Vi cómo el japonés intercambió miradas con sus colegas. Era evidente que estaban perdiendo la paciencia. En la cultura empresarial japonesa, la puntualidad y la preparación son fundamentales. Este tipo de retraso era interpretado como una falta de respeto grave. Los alemanes también se estaban impacientando. Uno de ellos, un hombre alto con bigote, se acercó al grupo. «Entschuldigung, but we have other meetings scheduled today. When will this begin?» Patricia no hablaba alemán. Miró desesperadamente a Rodrigo esperando que él pudiera ayudar, pero él simplemente se encogió de hombros. La situación se estaba deteriorando rápidamente. Los franceses comenzaron a hablar entre ellos con expresiones de disgusto. Los estadounidenses parecían estar considerando irse, y los japoneses, que eran los invitados más importantes, claramente estaban evaluando si valía la pena quedarse. Fue entonces cuando pasó algo que cambiaría todo. Una de las luces del lobby comenzó a parpadear. Luego se apagó completamente. Después otra. En cuestión de segundos, la mitad de las luces del lobby estaban parpadeando erráticamente. «¿Qué está pasando?», gritó Patricia. Rodrigo habló por su radio. «Mantenimiento, tenemos un problema eléctrico en el lobby principal». La voz que respondió por la radio sonó nerviosa. «Señor Mendoza, parece que hay un problema con el sistema principal. Las luces de varios pisos están fallando». En ese momento,
como si el edificio hubiera decidido demostrar que los problemas podían empeorar. Sonó la alarma de incendio. El sonido era ensordecedor. Las luces rojas de emergencia comenzaron a parpadear, y la voz automatizada del sistema comenzó a repetir: «Atención, se ha detectado una emergencia en el edificio. Por favor, diríjanse a las salidas de emergencia más cercanas de manera ordenada». El pánico fue inmediato. Los invitados internacionales, que ya estaban confundidos por los problemas de traducción, ahora estaban completamente desorientados por la alarma. Algunos comenzaron a moverse hacia las salidas, otros se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer. Los japoneses se agruparon hablando rápidamente entre ellos en japonés. Los alemanes comenzaron a caminar decididamente hacia la salida, pero se detuvieron cuando se dieron cuenta de que nadie más los seguía. Los franceses parecían estar debatiendo si la alarma era real o falsa. Patricia gritaba por encima del sonido de la alarma: «Es una falsa alarma. Por favor, manténganse calmados». Pero ella gritaba en español, y la mayoría de los invitados no la entendían. Rodrigo hablaba frenéticamente por su radio: «Mantenimiento, apaguen esa alarma ahora mismo». «No podemos, señor. El sistema no responde. Parece que hay un cortocircuito en el panel de control». La situación estaba fuera de control. Los invitados más importantes del año estaban en pánico. Las luces fallaban, la alarma sonaba, y nadie sabía cómo solucionarlo. Patricia parecía estar al borde de un colapso nervioso. Rodrigo sudaba profusamente y gritaba órdenes contradictorias a su equipo. Y fue en ese momento cuando decidí que había llegado mi hora. Caminé calmadamente hacia el centro del lobby. Mi uniforme de técnico de mantenimiento me hacía casi invisible en medio del caos, pero tenía un propósito claro. Me dirigí primero al grupo de japoneses. El hombre mayor que había hablado con Patricia parecía estar tratando de calmar a sus colegas, pero era evidente que estaba tan confundido como ellos. «Sumimasen», les dije en japonés perfecto, con la pronunciación y la formalidad apropiadas para dirigirse a ejecutivos de alto nivel. «Disculpe». Los 5 japoneses se volvieron hacia mí con expresión de sorpresa total. Era claramente lo último que esperaban, que el técnico de mantenimiento les hablara en su idioma. «Kaji keijo wa gijo keijo des. Shinpai wa arimasen. Tatemo no wa ansen des». La alarma de incendio es una falsa alarma. No se preocupen, el edificio es seguro. El hombre mayor me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. ¿Anata wa nihongo ga dekimasu ka? ¿Usted habla japonés? «Hai, sukoshi dekimasu. Watashi wa kono tatemono no gijutsu sha desu. Mondai o sugu ni kaiketsu shimasu». «Sí, hablo un poco. Soy técnico de este edificio. Resolveremos el problema inmediatamente». Luego me dirigí al grupo de alemanes. «Entschuldigen Sie», les dije en alemán. «Der Feueralarm ist ein Fehlalarm. Es gibt keine Gefahr. Ich bin der Techniker des Gebäudes und werde das Problem sofort beheben». «Disculpen, la alarma de incendio es una falsa alarma. No hay peligro. Soy el técnico del edificio y resolveré el problema inmediatamente». Los alemanes me miraron con la misma expresión de shock que habían tenido los japoneses. «¿Sie sprechen Deutsch?», preguntó el hombre alto con bigote. «¿Usted habla alemán?» «Ein wenig. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Alles wird in Ordnung sein». «Un poco. Por favor, tengan paciencia un momento. Todo estará bien». Los franceses fueron mi siguiente parada. «Messieurs», le dije en francés, «l'alarme incendie est une fausse alerte. Il n'y a aucun danger. Je suis le technicien de l'immeuble et je vais résoudre le problème immédiatement». Señores, la alarma de incendio es una falsa alerta. No hay peligro. Soy el técnico del edificio y voy a resolver el problema inmediatamente. Uno de los franceses, un hombre de mediana edad con una barba perfectamente arreglada, me miró como si hubiera visto un milagro. «¿Vous parlez français? ¿Usted habla francés?» «Oui, un peu. Tout sera résolu dans quelques minutes». «Sí, un poco. Todo se resolverá en unos minutos».
Finalmente, me dirigí a los estadounidenses en inglés. Gentlemen, the fire alarm is a false alarm. There is no danger. I am the building's technician and I will resolve this issue immediately. Please remain calm. Para entonces, todo el lobby estaba en silencio a pesar de que la alarma seguía sonando. Patricia, Rodrigo y todo el personal del edificio me miraban con expresiones de incredulidad total. «Antonio», murmuró Patricia, «¿usted habla todos esos idiomas?» No le respondí. Tenía trabajo que hacer. Me dirigí hacia los elevadores de servicio. «Por favor», les dije a los invitados en sus respectivos idiomas, «síganme al piso 20 donde se realizará la reunión. Resolveré el problema técnico desde allí». Mientras caminábamos hacia los elevadores, pude ver las caras de shock del personal del edificio. Rodrigo me siguió, claramente confundido y probablemente sintiendo que había perdido el control de la situación. «Antonio», me susurró mientras esperábamos el elevador, «¿qué está pasando? ¿Cómo es que hablas todos esos idiomas?» «Más tarde, Rodrigo», le respondí calmadamente. «Ahora tengo que arreglar su sistema de alarmas». Llegamos al piso 20, donde las luces también parpadeaban erráticamente. Dirigí a los invitados a la sala de conferencias principal y les pedí que esperaran unos minutos mientras solucionaba el problema técnico. «¿Dónde está el cuarto de control de este piso?», le pregunté a Rodrigo. Me mostró una puerta pequeña al final del pasillo. Cuando la abrimos, encontré exactamente lo que esperaba. El panel de control del sistema de alarmas tenía varias conexiones sueltas, probablemente a causa de las vibraciones de la construcción en el edificio vecino. Era exactamente el tipo de problema que había predicho la noche anterior. «¿Sabes cómo arreglar esto?», me preguntó Rodrigo, mirando el panel con expresión confundida. «Sí», le respondí simplemente y me puse a trabajar. En 10 minutos había restaurado todas las conexiones, reiniciado el sistema y silenciado la alarma. Las luces dejaron de parpadear y regresaron a la normalidad. «¿Cómo supiste cómo hacer eso?», me preguntó Rodrigo. «Experiencia», fue todo lo que le dije. Regresamos a la sala de conferencias, donde los invitados esperaban pacientemente. La crisis había sido resuelta, pero ahora quedaba el problema original. No había traductores profesionales. Patricia se acercó a mí con una expresión que mezclaba gratitud y confusión total. «Antonio», me dijo, «no entiendo lo que acaba de pasar, pero gracias. Pero aún tenemos el problema de la traducción. La reunión...». «Yo puedo traducir», le dije simplemente. Se quedó mirándome como si hubiera dicho que podía volar. «¿Usted puede qué?» «Puedo traducir la reunión. Hablo los 4 idiomas que necesitan». Patricia miró a Rodrigo, luego me miró a mí, luego de nuevo a Rodrigo. «Antonio, esta es una reunión de negocios internacional muy compleja. Se van a discutir contratos por millones de dólares. No es solo hablar los idiomas, es entender terminología técnica, legal, financiera». «Lo entiendo», le dije. «Puedo hacerlo». Había algo en mi voz, una autoridad que no había mostrado en 8 años de trabajo, que la convenció de que hablaba en serio. Pero usted es el técnico de mantenimiento». «Sí», le respondí, «y también soy otras cosas». La reunión comenzó 20 minutos tarde, pero comenzó. Yo me senté en una esquina de la gran sala de conferencias, desde donde podía ver a todos los participantes. Patricia presentó la agenda en español y yo la traduje simultáneamente a los 4 idiomas. Al principio, todos me miraban con curiosidad. Era evidente que nadie esperaba que el hombre que había estado limpiando los pisos la noche anterior pudiera manejar una traducción simultánea de alto nivel. Pero a medida que la reunión progresaba, las miradas de curiosidad se convirtieron en respeto. No solo estaba traduciendo las palabras, estaba capturando los matices, las sutilezas culturales, las implicaciones técnicas de cada propuesta. Cuando el líder japonés presentó su propuesta de inversión, no solo traduje sus palabras al español, alemán, francés e inglés,
sino que también expliqué algunos conceptos culturales japoneses de negociación que eran cruciales para entender su posición. Cuando los alemanes presentaron su contrapropuesta con terminología técnica muy específica, pude traducir no solo las palabras, sino también los conceptos de ingeniería que estaban detrás de ellas. Los franceses quedaron impresionados cuando no solo traduje su presentación, sino que además capturé el estilo retórico francés y lo adapté apropiadamente para cada audiencia. Durante una pausa de la reunión, el líder japonés se acercó a mí. En japonés me preguntó, «Anata wa doko de Nihongo wo narae mashita ka?» ¿Dónde aprendió japonés? Nihon de San-nen kansun de imashita, gunjirendo no shigoto de. Viví en Japón durante 3 años, por trabajo de enlace militar. Sus ojos se abrieron ampliamente. ¿Guntai desu ka? ¿Es militar? Moto guntai desu. Izen wa kokusai renmei no tsuyaku wo shite imashita. Ex militar. Antes trabajaba como intérprete en coordinación internacional. El japonés asintió con profundo respeto. En su cultura, el servicio militar y la experiencia internacional eran altamente valorados. Durante otra pausa, el líder alemán me habló en alemán. «Waren Sie bei der NATO?» ¿Estuvo en la OTAN? «Ha mehrere Jahre, Verbindungsoffizier für Spezialoperationen». Sí, varios años, oficial de enlace para operaciones especiales. El alemán me miró con nueva admiración. «Das erklärt Ihre Präzision», dijo. Eso explica su precisión. Cuando la reunión terminó, 4 horas después, se habían cerrado acuerdos preliminares por más de $50 millones. Los japoneses habían acordado invertir en un nuevo complejo de manufactura. Los alemanes establecerían un centro de investigación y desarrollo. Los franceses crearían una planta de procesamiento de alimentos. Los estadounidenses coordinarían la logística internacional. Pero más importante que los contratos era la atmósfera que se había creado. Los problemas técnicos del inicio, que podrían haber arruinado toda la reunión, se habían convertido en una demostración de competencia y profesionalismo. Los invitados no solo estaban impresionados con las propuestas de negocio, sino también con la capacidad de resolución de problemas del edificio. Después de que todos los invitados se fueron, Patricia se acercó a mí. Tenía lágrimas en los ojos. «Antonio», me dijo, «necesito que me explique lo que acaba de pasar. ¿Quién es usted realmente?» Fue entonces cuando Rodrigo, que había estado observando toda la reunión en silencio, finalmente habló. «Patricia, creo que hemos cometido un error muy grande». Me miró directamente. «Antonio, yo no sabía. Durante todos estos años pensé que usted era un viejo lento que no servía para nada». Terminé la frase por él. Rodrigo se sonrojó profundamente. Yo... sí. Y ahora me doy cuenta de que soy un idiota. No eres un idiota, Rodrigo, le dije. Solo eres joven. Y los jóvenes a veces olvidan que la experiencia tiene valor. Patricia seguía esperando una explicación. Se lo debía. Mi nombre completo es Antonio Salazar Mendoza, coronel retirado del ejército. Durante 40 años serví en la Unidad de Enlace Internacional. Participé en misiones de paz en Bosnia, Camboya, Somalia, Kosovo. Fui intérprete oficial en las negociaciones de paz de Dayton. Coordiné comunicaciones en operaciones de rescate internacional durante el tsunami de 2004. Hice una pausa, tocando instintivamente el medallón bajo mi camisa. Cuando me retiré hace 8 años, después de que muriera mi esposa, decidí que quería una vida simple. Quería ser invisible. Quería que nadie supiera quién había sido, qué había hecho. Solo quería limpiar pisos y irme a casa en paz. Patricia me miraba con una expresión que mezclaba incredulidad y vergüenza. ¿Pero por qué? ¿Por qué esconder todo eso? Porque después de 40 años tomando decisiones que afectaban la vida y la muerte de personas, después de 40 años donde cada palabra mal traducida podía causar una crisis internacional, después de 40 años cargando la responsabilidad del mundo en mis hombros,
Lo único que quería era la paz de estos pasillos silenciosos. Rodrigo se acercó. Antonio, yo he estado escribiendo reportes negativos sobre usted. He estado tratando de que lo despidan. Pensé que era un obstáculo, que estaba perdiendo facultades. Lo sé, le dije. Encontré uno de tus reportes la semana pasada. Su vergüenza se intensificó. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no me demostró que estaba equivocado? Porque no tenía nada que demostrarte, Rodrigo. Yo elegí este trabajo. Elegí ser invisible. Si tú querías que me fuera, era tu derecho como supervisor. Pero hoy, ¿por qué decidió ayudar hoy? Pensé en la pregunta por un momento. Porque a veces, aunque quieras ser invisible, la vida te pone en una situación donde tienes que elegir entre tu comodidad personal y hacer lo correcto. Y yo pasé 40 años aprendiendo a elegir hacer lo correcto. En ese momento uno de los guardias de seguridad se acercó corriendo. «Señor Mendoza», dijo jadeando, «hay gente de la televisión en el lobby. Quieren entrevistar al técnico políglota que salvó la reunión internacional». Patricia me miró. «Antonio, ¿quiere hablar con ellos?» «No», respondí inmediatamente. «No quiero fama, no quiero reconocimiento, solo quiero hacer mi trabajo». «Pero su trabajo va a cambiar», dijo Patricia firmemente. «No puedo permitir que alguien con sus habilidades siga trabajando como técnico de mantenimiento. Es un desperdicio criminal de talento». «Patricia», le dije, respetuosamente, «es mi decisión». «No completamente», respondió con una sonrisa. «Como directora de este edificio, tengo la autoridad para crear nuevas posiciones. A partir de mañana, usted es nuestro director de Relaciones Internacionales y Resolución de Crisis». Rodrigo asintió vigorosamente. «Es lo mínimo que podemos hacer después de todo». Los miré a ambos. Durante 8 años había elegido la invisibilidad. Había elegido la paz de la oscuridad. Pero hoy había recordado algo que había olvidado, que a veces nuestros talentos no nos pertenecen solo a nosotros. A veces tenemos la responsabilidad de usarlos para ayudar a otros. ¿Puedo seguir trabajando en el turno de noche?, pregunté. Patricia se rió. «Antonio, puede trabajar en el horario que quiera. Puede trabajar desde su casa si prefiere. Solo necesitamos saber que cuando surja una crisis, usted estará ahí». «¿Y puedo seguir usando mi uniforme de técnico?» ¿Por qué querría hacer eso? Porque me recuerda que el valor de una persona no está en su apariencia o su título, sino en lo que está dispuesta a hacer cuando otros necesitan ayuda. Esa noche, cuando todos se habían ido, me quedé solo en el edificio como había hecho durante 8 años. Pero todo había cambiado. Ya no era invisible, ya no era ignorado, ya no era solo Antonio el técnico. Mientras limpiaba el piso 20 donde había ocurrido la reunión, pensé en Elena. «¿Qué opinas de todo esto?», le pregunté a su memoria. Casi podía escuchar su respuesta. «Antonio, nunca pudiste esconderte por mucho tiempo. Eres demasiado bueno ayudando a la gente». Al día siguiente, la historia apareció en los periódicos locales. El técnico secreto que habla 6 idiomas y salvó una reunión de $50 millones. Pero rechacé todas las entrevistas. No quería fama, solo quería seguir haciendo lo que sabía hacer. Ayudar cuando era necesario. Rodrigo vino a verme esa tarde. «Antonio», me dijo, «quiero pedirle perdón. No solo por los reportes negativos, sino por ser tan arrogante. Por pensar que sabía todo sobre usted sin tomarme la molestia de conocerlo». «Rodrigo», le respondí, «todos cometemos errores de juicio. Lo importante es aprender de ellos». «¿Puede enseñarme?», me preguntó. «No idiomas, sino cómo ser mejor en mi trabajo, cómo realmente liderar en lugar de solo dar órdenes». Durante los siguientes meses,
Rodrigo se convirtió en mi asistente informal. Le enseñé que la verdadera autoridad no viene del poder, sino del respeto que ganas ayudando a otros. Le enseñé que antes de juzgar a alguien, debes tomarte el tiempo de conocer su historia. 3 meses después del incidente, el edificio Torres del Pacífico habíase convertido en el centro de negocios internacionales más exitoso del país. Las empresas querían oficinas ahí, no solo por las instalaciones, sino porque sabían que si surgía algún problema internacional, había alguien que podía resolverlo. Pero para mí el cambio más importante era personal. Había encontrado un equilibrio entre la invisibilidad que buscaba y el propósito que necesitaba. Seguía trabajando en el turno nocturno, seguía manteniendo mi vida privada y simple, pero cuando surgían crisis, cuando las personas necesitaban ayuda, estaba ahí. Un día, mi nieto Miguel vino a visitarme al trabajo. Tenía 12 años y estaba en esa edad donde todo le parecía aburrido. «Abuelo», me dijo, «los chicos en la escuela no creen que tú realmente hablas todos esos idiomas». Le sonreí. «¿Y tú qué les dijiste?» Les dije que mi abuelo era el hombre más inteligente del mundo, pero que era demasiado modesto como para presumir. Saqué el medallón militar de debajo de mi camisa y se lo di. «Miguel», le dije, «quiero que tengas esto». «¿Qué es?» «Es un recordatorio de que el valor real de una persona no está en lo que otros piensan de ella, sino en lo que está dispuesta a hacer cuando nadie está mirando». Miguel miró el medallón con respeto. «¿Puedo usarlo?» «Puedes usarlo cuando sientas que necesitas recordar quién eres realmente». Esa noche, mientras caminaba por los pasillos silenciosos del edificio, reflexioné sobre todo lo que había cambiado. Seguía siendo técnico de mantenimiento, seguía limpiando pisos y reparando sistemas, pero ya no era invisible. Había aprendido que no puedes esconderte de quien realmente eres para siempre, que los talentos que tienes vienen con la responsabilidad de usarlos, y que a veces, el momento perfecto para dejar de ser invisible es cuando otros más te necesitan. El teléfono sonó en mi escritorio del sótano. Era Patricia. «Antonio», me dijo, «acabamos de recibir una llamada de la embajada china. Están teniendo problemas de comunicación con una delegación brasileña. ¿Habla usted portugués y mandarín?» Me reí. «Un poco de cada uno». «¿Puede estar aquí en 1 hora?» «Estaré ahí en 20 minutos». Mientras me dirigía hacia el elevador, toqué el lugar donde antes llevaba el medallón militar. Ya no lo necesitaba como recordatorio. Había recordado quién era, y más importante, había recordado por qué importaba seguir siendo esa persona. Nunca volvería a ser completamente invisible, pero había encontrado algo mejor. La paz de saber que cuando el mundo necesitara mi ayuda, estaría listo para darla. Esta historia nos recuerda que nunca sabemos qué talentos y experiencias extraordinarias pueden estar ocultas en las personas que vemos todos los días. ¿Has subestimado alguna vez a alguien basándote solo en su apariencia o trabajo? ¿Qué habilidades secretas podrían tener las personas invisibles en tu vida? La próxima vez que veas a alguien realizando un trabajo humilde, recuerda que podrías estar mirando a un héroe sin saberlo. Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.